Santa Martina, una mártir cristiana de la antigüedad, tiene una historia que se entrelaza con la leyenda y la tradición. Santa Martina nació en Roma en una fecha incierta, probablemente en el siglo III. Pertenecía a una familia noble y quedó huérfana a una edad temprana. Desde joven, Martina mostró una devoción profunda al cristianismo, en un tiempo en que la religión aún enfrentaba persecuciones. Martina vivió durante el reinado del emperador Alejandro Severo, quien es conocido por su relativa tolerancia hacia los cristianos. Sin embargo, tras su muerte, la situación cambió drásticamente bajo el gobierno de su sucesor, Maximino Tracio, quien inició una de las persecuciones más severas contra los cristianos. Según la tradición, Martina, como cristiana devota, rechazó participar en los rituales paganos y ofrendas a los dioses romanos, lo que la puso en conflicto directo con las autoridades. Su negativa a renunciar a su fe la llevó a ser arrestada y llevada ante el tribunal. En el juicio, Martina se mantuvo firme en su fe, rechazando las ofertas de riqueza y posición social a cambio de su apostasía. Su valentía y firmeza impresionaron a muchos, pero también sellaron su destino. Martina fue sometida a torturas brutales en un intento de hacerla renunciar a su fe. Según las leyendas, sobrevivió milagrosamente a varios intentos de ejecución, incluyendo ser arrojada a las fieras y sobrevivir a la hoguera. A pesar de las torturas, Martina no renunció a su fe cristiana. Su resistencia y milagrosa supervivencia atrajeron la atención de muchos romanos, algunos de los cuales se convirtieron al cristianismo. Finalmente, Martina fue decapitada, convirtiéndose en mártir. Su muerte se considera un testimonio de su inquebrantable fe y valentía frente a la persecución extrema. Tras su muerte, la veneración a Santa Martina creció en Roma. Se dice que su tumba fue descubierta en 1634 durante la reconstrucción de una capilla en su honor en la iglesia de San Luca y Santa Martina en Roma. Las reliquias de Santa Martina fueron veneradas y se le atribuyeron varios milagros, lo que aumentó su fama como santa mártir. Su historia se convirtió en un símbolo de resistencia cristiana frente a la opresión. Santa Martina es celebrada el 30 de enero. Aunque algunos detalles de su vida pueden estar rodeados de leyenda, su historia sigue siendo un poderoso ejemplo de fe y valentía en la historia temprana del cristianismo. Santa Martina, siendo una mártir de la antigüedad, no dejó escritos ni se le atribuyen frases específicas como es el caso de otros santos con legados literarios. Su historia es conocida principalmente a través de la tradición y las leyendas de los primeros mártires cristianos. Sin embargo, la devoción a Santa Martina y su historia como mártir han inspirado reflexiones y pensamientos en la tradición cristiana que reflejan el espíritu de su sacrificio. Estas reflexiones suelen enfocarse en temas como la fortaleza de la fe frente a la adversidad, la valentía y el coraje de los mártires cristianos, la importancia de mantenerse firmes en las creencias a pesar de las pruebas, el sacrificio como testimonio de la fe. Aunque estas ideas no son citas directas de Santa Martina, encapsulan los valores y el espíritu que su historia representa en la tradición cristiana. Su vida y martirio siguen siendo un ejemplo de fe inquebrantable y valentía para muchos fieles. Santa Martina, venerada como mártir de la Iglesia primitiva, no es conocida por realizar milagros en el sentido tradicional durante su vida, como lo son algunos santos. Su fama y veneración se basan en su martirio y en la firmeza de su fe frente a la persecución. Sin embargo, hay aspectos de su historia y veneración que son considerados milagrosos. Milagrosa supervivencia a las torturas. Según la tradición, Santa Martina sobrevivió milagrosamente a varias formas de tortura antes de su martirio. Estos relatos incluyen su supervivencia a ser arrojada a las fieras y resistir ser quemada, lo que se considera un testimonio de la intervención divina y de su santidad. Conversión de espectadores. Se cuenta que la firmeza y valentía de Santa Martina durante su martirio llevaron a la conversión de espectadores que presenciaron su fe inquebrantable frente a la muerte. Milagros post-mortem. Después de su muerte, se han atribuido varios milagros a la intercesión de Santa Martina.
Estos milagros, reportados por fieles que han buscado su ayuda y orado por su intercesión, contribuyeron a su veneración y al establecimiento de su culto. Descubrimiento de sus reliquias. El descubrimiento de sus reliquias en el siglo XVII, durante la reconstrucción de la iglesia de San Luca y Santa Martina en Roma, fue considerado por algunos como un evento milagroso, reavivando su veneración. La historia de Santa Martina, aunque rodeada de elementos legendarios, sigue siendo un poderoso ejemplo de la devoción y el sacrificio de los primeros mártires cristianos. Su memoria se celebra como un testimonio de la fe y la valentía frente a la adversidad. Santa Martina, venerada como mártir de la Iglesia primitiva, no tiene oraciones específicas ampliamente conocidas o asociadas directamente a ella, como es el caso de otros santos con una historia más documentada. Sin embargo, los fieles que buscan su intercesión suelen utilizar oraciones genéricas de petición a los mártires o adaptar oraciones para pedir su ayuda y protección. Una oración que podría usarse para pedir la intercesión de Santa Martina es: Oración para la intercesión de Santa Martina. Oh Santa Martina, valiente mártir de la fe, que con tu sacrificio diste testimonio del amor y la fortaleza en Cristo, intercede por nosotros ante el Señor. En nuestras luchas y desafíos, te pedimos tu guía y protección. Ayúdanos a permanecer firmes en nuestra fe y a enfrentar con valentía las dificultades de la vida, siguiendo tu ejemplo de coraje y devoción. Amén. Esta oración refleja el espíritu de devoción y valentía que caracteriza la historia de Santa Martina. Aunque no hay oraciones específicas tradicionales a ella, su figura puede ser una fuente de inspiración para aquellos que enfrentan persecución o dificultades por su fe.